Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Economía y Finanzas Online con Moisés Ramírez. Otro episodio. En esta ocasión vamos a hablar de la historia dominicana y sus orígenes. ¿Cómo surgió esto de los dominicanos? ¿Cuándo se considera que ya nace el pueblo dominicano? Algunos parten que dominicano debería nacer desde 1844. Algunos, profesor. Están locos. Pero sabemos que una nación se define como un grupo de personas que comparten una misma cultura, una misma lengua. Entonces, cuando uno asiste a una clase de historia crítica dominicana, ¿por qué iniciamos con los aborígenes? ¿Por dónde debería empezarse esa clase de historia? ¿Por los aborígenes? ¿Por los españoles? ¿Por Europa? ¿Por dónde deberíamos empezar? En lo que toca a los dominicanos, tenemos Ujú. primero que ir a España. Los españoles llegan acá por un asunto económico, como se da casi todo La en toma de la historia. Constantinopla por los turcos, Claro, buscando una nueva ruta buscando una ruta a comercial. la China y la India. Colón creía que la tierra era redonda y decía que viajando por el oeste se llega al este, pero ellos no sabían que existía América, no tenían la menor idea. Pero los adelantos científicos le daban cierta, o sea, él no vino tan ciego por aquí. Pero él no sabía que existía América. Él iba para la India y Japón, para el Zipango, buscando la ruta de Correcto. la seda. Ok. Nadie sabía en Europa que existía América. ¿Y los vikingos? ¿No habían llegado antes Pero por esa tierra? eso fueron situaciones del norte que no prosperaron y eso fue más de 600 años atrás. Y esos vikingos fueron pequeñas poblaciones que se fueron desapareciendo y no siguió el contacto con el resto del mundo. O sea que realmente Europa no sabía de esto que existía América. Colón la encuentra por casualidad porque estaba en el medio. Por Ok. eso le pone el nombre de indio a los habitantes creyendo que llegó a la A la India. India. Sin embargo, estaba más lejos de la India que el hijo del Inver. Estaba perdido. Entonces Colón llega a este territorio por aquí que conocemos como el Nuevo Mundo. Ellos le llamaron el mundo nuevo, pero no, sí, porque nadie lo conocía en O Europa. sea, para ellos era nuevo. Precisamente para ellos era, y por eso se llama descubrimiento de América. Pero descubrimiento de América para la gente de Europa. Ok. Porque la gente de América también descubrieron Europa porque empezaron a viajar para allá, la gente de los indígenas. O sea, fue una razón económica, básicamente, comercial, la que motiva esas Es que expediciones todas marítimas. esas grandes expediciones siempre han sido comerciales, no hay otra manera. Inclusive las mismas guerras se producen por motivos comerciales. Y también era la época del mercantilismo, Precisamente, comercio. que el mercantilismo es, o sea, lo que tenemos, lo que es hoy la globalización, el mercantilismo para aquella época. Era porque es que la vida, desde que el hombre salió de las cavernas, está en el asunto del mercantilismo. Pero hay un punto muy importante, el mercantilismo era una corriente de pensamiento económico que abogaba por la acumulación de metales preciosos, el oro y la plata. Quizá eso explica por qué la explotación y misericordia de los aborígenes y por qué ese afán de buscar oro y plata. Evidentemente, porque es que el continente que le gustaba, la gente que necesitaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento, como dice Pablo Neruda en su Versailles-nograma Santo Domingo, eran los europeos. Necesitaban oro y daban la vida por él. Sin embargo, al estudiar un poco el origen, la historia de España, España, quien fue emprendedora en eso de la empresa del descubrimiento, fue la que menos se benefició de ese oro. Sí, pero fue por su falta de preparación para absorber esa gran afluencia de metales preciosos. España se volvió la boca y el resto de los países europeos se volvió el estómago. Y Inglaterra se benefició más que España, por eso llega primero a la revolución industrial. claro, y Holanda y Francia, esos países que estaban más avanzados industrialmente, tecnológicamente, España le compraba todo y el oro se fue para allá. España no pudo aprovechar entonces esa afluencia de metales preciosos que venía de aquí. Bueno, la aprovechó, pero no como la No como aprovecharon debería, aquellos otros, no como ¿no? debería. Por eso se le fueron adelante. Entonces aquí empiezan a existir los primeros dominicanos a partir
del llamado descubrimiento de América, cuando en el primer viaje Cristóbal Colón deja 40 hombres, porque se le dañó la carabela Santa María, dejó 40 hombres allá en la zona de la península de lo que hoy se llama Cabo, cerca de Cabo Haitiano, y ahí fundan el fuerte de la Navidad, península de San Nicolás, le llamaron después. Y entonces ahí dejó 40 hombres Colón porque no cabían en la nave. O sea, esos serían los primeros residentes. Bueno, primeros residentes, y quedaron ahí, embarazaron a muchas indígenas, y luego los indios los fueron matando poco a poco. ¿Y eso no comenzó con Nicolás de Obando? No. Fue inmediatamente llegaron. Fue en el primer viaje de Colón, el 12 de octubre. Cuando Guacanagarí los recibe. Claro. Ahí se quedan 40 hombres, y esos 40 hombres tuvieron hijos con las indias. Inmediatamente ellos empezaron a de una vez, porque Colón los dejó ahí. Bueno, no sabemos si fue abuso o consentimiento, porque eso de cuestiones de maritales. Claro, son valores ya personales, de juicio. Entonces, son juicios de valor personal. Un asunto lógico de que 9 meses más tarde ya estaban naciendo algunos de esos niños. Y esos 9 meses más tarde son de septiembre para allá. Hay un punto clave ahí. Son los primeros dominicanos. Ese viaje tomaba aproximadamente 3 meses de ida y 3 meses a la vuelta. Duró 2 y pico. A partir de ese descubrimiento ya no duraba tanto, porque venían de manera incierta que duró tanto. Aún así, me imagino que con los preparativos para ese segundo viaje, se puede entonces darle razón a Roldán de que este hombre lo había abandonado por esta tierra. Pero Roldán no estaba aquí cuando eso. Roldán viene después. ¿Roldán no viene en el primer viaje? No. ¿En qué viaje? Viene después, que ya está fundada la Nueva Isabela, que se ha inaugurado el 24 de abril de 1400. Estamos hablando del segundo viaje, entonces. Sí, ya Roldán ya había pasado hasta el tercer viaje. Ah, pero mira, qué bien. Entonces la rebelión de Roldán. Es que la rebelión de Roldán se da cuando ya aquí hay por lo menos 2000 españoles. Okay. Y han nacido, y hay posiblemente cientos y tal vez 2 o 3 mil niños. Eso le da otra connotación a la cosa. Tal vez 2 o 3 mil niños, hijos de españoles e indias. Pero ya Roldán tenía un liderazgo importante entonces, porque si había esa cantidad de españoles ya en la isla. Pero era un liderazgo importante porque la necesidad que había. Francisco de Roldán y Pedro Margarit son los que inician, Pedro Margarit, inician la rebelión, porque ya hay intereses, ya hay varias poblaciones fundadas y todo eso. Y dentro de las peticiones que quería Roldán, una de ellas era que le dé la libertad para explotar a los indígenas, que ahí empezaría, se podría decir, que comienzan las encomiendas. No, quien inicia las encomiendas es el hijo de Cristóbal Colón. Don Diego Colón. Diego Colón. Pero Roldán después. Dice en una de esas peticiones, por lo que uno ha estudiado, o por la visión de Moyapó. Había esclavitud, pero no se había hecho lo que se llama oficialmente encomienda. O sea, el nombre encomienda como tal no. No, porque encomienda significaba no significaba esclavitud. O sea, vasallos libres de la corona. Claro, aunque se distorsionó un poco, pero se inventó la encomienda con el fin de no de esclavizar, sino de instruir en la fe católica. Oh, es un punto importante. No que lo esclavizaran. El gobierno español se oponía a la esclavitud realmente, pero eso no se cumplía en la realidad. Y los españoles acababan de salir de una guerra importante al momento del descubrimiento. Incluso una de sus preocupaciones era que aquí no se reprodujera un sistema feudal como el que ellos controlaron allá con el absolutismo monárquico. Bueno, porque eso era un problemita que había, porque la Santa Hermandad nace una alianza de burguesía y monarquía para someter a los señores feudales. Claro, pero que ya la situación eso es en España, aquí se trasladan las situaciones españolas, pero con variación. Pero aquí hubo sistema feudal al principio. Bueno, eso se dice que hubo una especie de feudalismo, pero... ¿Será esa la razón por la cual los gobernadores españoles duraban tan poco, apenas 2 años?
No realmente esa es la razón, sino la tirantez y el deseo de otro venir a gobernar y a asumir las posiciones y a venir a gozar de los privilegios que se iban Es construyendo. cierto lo que se dice de Bobadilla, que defendía más los intereses de los españoles residentes aquí que los de la propia corona. Bobadilla vino aquí a quitar al gobierno de los Colón. Ese fue el plan de Bobadilla. Que hasta lo Porque, llevó preso, lo hizo. sí, precisamente. Lo metió preso porque a él lo mandaron como producto de los chismes y de las contradicciones con los Colón, que tenían con los Colón, Cuando usted dice los todo Colón, eso, estamos hablando de Cristóbal y y Bartolomé. su hermano, Bartolomé. Bartolomé, pero ya se estaba metiendo ahí, aunque no estaba aquí, ya se estaba entrando el hijo de Colón, Diego Don Colón Diego de Colón. Arana, porque, Pero él viene después de Nicolás de Obando. claro, O de los padres Jerónimos. No, después de Nicolás de Obando. después de Nicolás de Obando, pero es que estamos en el comienzo, en el inicio, en la base. Diego Colón todavía es un joven, no Sí, está joven, para sí. eso, y él no está aquí. Cuando se dice el gobierno de los Colón, es De Cristóbal y Bartolomé. Cristóbal, pero Cristóbal Colón no gobernó aquí nada, prácticamente. Cristóbal Colón pone a su hermano en 1495 y tanto en el gobierno de la colonia. Pero Ya al año. Bartolomé Colón no se considera, o estoy equivocado, no se considera gobernador de la isla. Fue gobernador provisional. Ah, provisional, porque el primer gobernador por defecto fue Cristóbal Colón. Bueno, Con las capitulaciones de Santa Fe. legalmente, totalmente sí, primer almirante de la mar Océana, virrey y gobernador, y con derecho a designar su sucesor en virtud de las cátedras. Y con carácter hereditario. Eso es su sucesor. Eso es lo que se da aquí. Entonces, ¿por qué usted dice que somos dominicanos ya desde 1493? No, no es realmente que somos dominicanos, que somos un pueblo. Somos un pueblo. Somos un pueblo, porque el ser dominicano o ser otra cosa, eso es una condición jurídica. Eso de tener una nacionalidad es una condición jurídica. Nosotros fuimos españoles, fuimos franceses, fuimos haitianos, fuimos españoles otra vez, fuimos dominicanos, sin nosotros nunca haber ido a España, ni a Francia, ni fuimos franceses. O sea que la ciudadanía no es asunto de que usted nazca allá o nazca acá. Eso lo determina la una ley. La ley. Eso entonces. Entonces, oye que ahora se habla mucho del jus soli y el jus sanguinis. ¿Qué es el jus solis y el jus O sanguinis? tener derecho a la ciudadanía de un Por un nacer en el suelo. por nacer ahí solamente, aunque sea hijo de quien sea. Eso es el jus solis. Jus soli. Y el sanguinis porque es hijo de fulano de tal, que tiene la nacionalidad de ese fulano de tal. Okay. Si yo soy dominicano y me voy a Japón ahora, aunque esté ilegal allá, y tengo un hijo allá, ese niño es dominicano. Por sangre. Por la sangre mía, es jus sanguinis. Si la ley japonesa lo acepta. Porque es la ley la que determina todo, no es que yo nazca o no nazca. En tal parte, es la ley. Ahora, si la ley dice que usted, cuando nace en un territorio, es hijo, tiene la nacionalidad de ese territorio. Si las leyes de ese territorio lo dicen, entonces usted tiene la nacionalidad de ese territorio. Entonces, pero si no la profesor, tiene, no lo es. En España, yo me voy a España y tengo un hijo allá. Y si yo no tengo papeles españoles, ese hijo no es español. Okay. Pero es dominicano, porque la ley dominicana lo dice. ¿Y qué de común en términos de origen nosotros tenemos con los haitianos? De origen. Lo único que nosotros tenemos el mismo origen. en términos de... No. Cuando empiezan a aparecer los haitianos como tales, nosotros tenemos más de 204 años de existencia como un pueblo. ¿Cuándo empiezan los haitianos? Los haitianos empiezan a aparecer con la introducción de esclavos africanos hechos por los franceses en su colonia, que es colonia oficialmente francesa desde 1697 con el Tratado de Ryswick, que lo reafirmó el Tratado de Aranjuez de 1777. Siglo XVIII. Eran franceses esos esclavos. Y se empiezan a llamar haitianos a partir de cuando le dan la independencia a esa colonia francesa, el 1 de enero de 1804. Ahí es que se les llama entonces ¿por qué usted haitiano. dice le dan? Entonces no fue
fruto de una batalla, una revolución haitiana? No hubo revolución haitiana. ¿Cómo que no hubo revolución? Haití se convierte, la colonia francesa se convierte en independiente por los problemas internos de los franceses, que son los que comienzan la guerra, la guerra contra la esclavitud en la colonia francesa. No son los esclavos que la empiezan. Eso es totalmente falso. Santiago Hey y Jean-Baptiste Chaban eran funcionarios, altos funcionarios del gobierno francés, y vino disfrazado clandestinamente y se metió aquí, y él fue que inició, Jean-Baptiste Chaban con su amigo Santiago G. Es el que empieza la llamada rebelión haitiana, matándose los franceses uno con otro. Los esclavos no estaban metidos en eso, ni tenían capacidad para eso. El esclavo no tiene capacidad para ganar una guerra. Entonces, profesor, nunca lo ha habido. Y entonces la nación dominicana, ¿cómo nace? Bueno, dijimos ya que con los primeros hijos de españoles, hombres y mujeres indígenas, que empiezan a nacer hacia 1493, con los 40 hombres que dejaron aquí, que murieron a manos de los españoles, de los indígenas, pero que embarazaron a muchas mujeres indígenas, y esos que nacieron ahí son los primeros dominicanos. Y cuando Colón regresa unos 11 meses después, viene con 1500 hombres, y esos 1500 hombres españoles, ni una sola española, empiezan a tener. ¿Quién eran las mujeres de esos 1500 hombres cuando se funda la Isabela y todo eso? Y otros pueblos, Jánico y todos esos pueblos, eran las mujeres indígenas, las esposas de ellos, y de eso nacieron miles y miles. Y cuando viene Nicolás de Obando, en 1502, trae 2000 hombres. ¿Y la conciencia dominicana no nace en ese periodo de dominación haitiana de 22 años? Bueno, ahí se reafirma la conciencia dominicana. Se reafirma. Sí, porque ya eso venía. Ya eso venía. Eso entonces no es como la gente dice, que fue de que independencia efímera. Eso viene de más atrás. No, es que cuando se da un hecho de independencia es porque ya hay una serie de hechos colaterales anteriores que van provocando en la gente el deseo, la identidad y el deseo de ser libre, de no ser dominado por nadie. Aquí se dan manifestaciones dominicanistas. En los tiempos ya, en 1691, la batalla de la Limonade, el 21 de diciembre, de enero, que ahí comienza la tradición a la Virgen de Altagracia. Okay. Los dominicanos, dirigidos especialmente por Antonio Minier, y sus lanceros, son los que derrotan a las tropas francesas y sus esclavos en la colonia. Pero Minier era francés. Bueno, el apellido es francés. O sea, pero él no nació aquí. Él no era francés. Ya lo había nacido aquí. Él era español, era de gente de aquí. Un español que nació aquí. O como nosotros Minier. Todos éramos españoles. Ok, porque por Minier uno diría que es francés. Sí, pero aquí hay La Chapela, aquí hay San Cristóbal, está lleno de apellidos franceses, ingleses y de otros países. Pero los apellidos no son por nacionalidad realmente. Entonces, la conciencia nacional dominicana viene ya desde el siglo XVII. Existían 3 grupos que abogaban por la independencia. Viniendo aquí a la época de Duarte. Exactamente. 5 grupos eran. Yo sé que el único, eso es lo único que yo tengo claro, que los que estaban más, que tenían más énfasis en que debíamos ser una nación independiente y soberana de cualquier otra, eran los que seguían a Duarte. Énfasis total, 100%. Sí, 100%. Los otros no querían la independencia. Los otros eran anexionistas. Pero nadie quería a los haitianos. Nadie a los haitianos, pero había unos anexionistas a España, otro a Francia, otro a Estados Unidos y a Inglaterra. O sea, eran 5. Sí, que el único que quería la independencia era el trinitario. Pero no tenían el poder militar ni económico. No, pero todos los dominicanos se unieron para sacar a los haitianos de nuestro país, porque nadie quería a los haitianos. Incluso la Junta Central Gubernativa. Todo. Los seguidores de Duarte no tenían una gran participación. No, pero aquí se duró 12 años peleando contra las invasiones haitianas.
Y quienes dominaron el gobierno durante esos 12 años fueron los anexionistas. Los anexionistas. Y ellos fueron los que derrotaron, junto con los patriotas independentistas que estaban ahí, pero no eran los que mandaban, porque quien mandaba era el sector anexionista, Buenaventura Báez y Pedro Santana. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Fue Duarte o fue Santana? No, el primer presidente fue Pedro Santana, oficialmente. Pero la Junta Central Gubernativa en Santiago nombró a Duarte. No lo llegó a nombrar. A Duarte lo proclaman presidente de la República a instancias de Mella y de Sánchez en Santiago para depurar, para limpiar a la Junta Central Gubernativa de elementos anexionistas, no para destruirla. Y entonces ahí surgió un golpe de Estado que dio el sector anexionista encabezado por Pedro Santana y condenó a Duarte a muerte. Exacto. Y quienes salvan la vida a Duarte son autoridades españolas, son sectores anexionistas franceses, españoles, los afrancesados, que se oponen a que fusilen a Duarte, porque el decreto de Santana era fusilarlo. Pues mire qué interesante, profesor, estas aclaraciones, porque hay mucha duda con esas cosas. Eso de la anexión, yo diría que es un fantasma que tenemos hasta el día de hoy, porque todavía no se habla de anexión. Hoy día no hablamos de anexión. No hay grupos todavía que abogan por una anexión. Sí, pero anexión como tal no. Eso ya pasó. Eso se queda ya para sectores donde hay mayoría de una nacionalidad determinada dentro de otro país, que se provoca entonces una especie de rebelión y de independencia. No hay ese peligro. No realmente de anexión. No representa eso un peligro ya. No. De ninguna manera. Por ejemplo, lo que está pasando allá en Ucrania, Crimea, no es que se anexa a Rusia, a pesar de que la mayoría son rusos, sino que se declara como independiente, pero se hace parte de la Federación Rusa. De la Federación Rusa. No es realmente una anexión. Okay. Se separan, como le pasó a Kosovo en Serbia, que se llenó de albaneses y provocaron una guerra civil y le quitaron a Serbia, le quitaron la población de Kosovo, la región de Kosovo. Y como le pasó en Etiopía, que le quitaron a Eritrea la zona más productiva y con acceso al mar. Por eso que los países tienen que cuidarse de no dejar que se le llene de ilegales ninguna parte de su territorio. Porque vienen fuerzas extranjeras, forman un ejército, vienen fuerzas más poderosas. ¿Y eso es posible? Pero lo hicieron en Kosovo y lo hicieron en Eritrea, en Etiopía en los años 70 y en Kosovo ahora en los 90. Entonces no es descabellada la idea cuando uno dice que la reserva militar dominicana son los haitianos. No, nosotros no tenemos que usar a haitianos ni a nadie como reserva militar. La reserva militar dominicana somos nosotros los dominicanos, los que defendemos a este país. ¿O debemos ser nosotros? Es que lo somos, porque no podemos descansar reserva militar en el enemigo. El enemigo mortal todo el tiempo de nosotros son ellos. Eso es dado el hecho de que el enemigo sea Haití, y si es otra nación. Es que nosotros nunca hemos tenido pleito con otra nación, ni lo vamos a tener, porque somos el único país que está pegado de nosotros y con el que tenemos serias contradicciones y que nos ha dominado y nos ha invadido y nos ha ocupado, es Haití, ningún otro. Porque entonces, Estados Unidos ha venido aquí como invasión para imponer gobiernos afectos a ellos, no para adueñarse de nosotros. Estados Unidos nunca se ha querido adueñar de nosotros. De ninguna parte de nuestro territorio. Bueno, aunque muchas veces intenciones de comprar Samaná. De Samaná, pero ya eso son tácticas para coger un sitio y tener especie de protectorado, pero no para dominarnos. Si así hubieran querido, estuvieran aquí, fuéramos un estado de Estados Unidos. Un Puerto Rico. Un Puerto Rico. Tal vez. Que no es un estado, sino de que asociado. Sí, sí. Pero Puerto Rico no se pertenece, lógico. Profesor, estamos llegando ya al final de este episodio de Spreaker.com con Moisés Ramírez Show. Profesor, en este episodio ya llevamos prácticamente media hora de instrucciones, pero mire, usted ha aclarado muchísimos puntos que traen confusión
en la historia dominicana, porque todavía los temas que se tratan en este momento, con las opiniones que usted lee en los periódicos, Es en que los esos diarios, periódicos son pagados y esos programas obedecen a dinero que le pagan, no a la historia, y la historia es una ciencia, ni obedece a los intereses dominicanos tampoco. eso trae muchísima confusión, porque entonces uno, como dice, bueno, pero uno no sabe, entonces, ¿a quién le creo? Pero es que una cosa son los hechos reales Entonces y otra los distorsionados. la isla no es única e indivisible. Pero ¿cómo va a ser única e indivisible? ¿Cómo va a ser eso? Si somos dos mundos totalmente diferentes, con orígenes totalmente diferentes. La gente quiere decir que nosotros tenemos el mismo origen de los haitianos, pues es un disparate. Cuando empieza a haber haitianos, ya nosotros como pueblo, Que como son nación, franceses, como usted dice, son franceses. con cultura y todo, idioma y todo, y una etnia formada y todo, una historia entera, ya existíamos hacía más de 204 años. Es un disparate decir que nosotros y los haitianos tenemos el mismo origen. Ni tenemos el mismo origen, ni la misma religión, ni la misma cultura, ni el mismo idioma, ni la misma etnia. No tenemos nada lo mismo. Por el hecho de que nosotros tengamos una alta dosis de sangre africana, no quiere decir que seamos como Haití. ¿O acaso en Etiopía son haitianos? Esto no es cuestión de color de la piel, es cuestión de historia, de costumbre, de idioma, de religión, de cultura. Sin embargo, países europeos, yo estuve conversando con un embajador holandés y él me insinuaba, oye, ¿por qué no se unen si no son dos países hermanos y pobres? Pero ellos deben unirse a Bélgica, porque son dos países ricos y hermanos. O deben unirse a Holanda, Bélgica, Luxemburgo. A Luxemburgo, a cualquier otro. ¿Y por qué ellos no se unen? Lo que pasa es que ellos son parte del negocio. Ellos no quieren haitianos en su territorio, nadie los quiere. Y por eso obligan a que los dominicanos los tengamos acá. Y eso va a traer serios problemas, graves problemas. Bueno, profesor, ha sido muy instructiva su participación aquí en De Moisés Ramírez Show. Hemos dedicado un espacio de casi media hora a atender a estas cosas. Ojalá obtenerlo en otra ocasión, profesor, porque estos temas, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A repetir lo malo. Y exactamente, a repetir no las cosas buenas, sino las malas. Ese es un grave problema, porque hoy la gente no gusta de leer, no gusta de la historia, se encuentra una ciencia aburrida, y yo creo que esa falta, ese desconocimiento es el que continuamente nos mete en más y más problemas. Es la ciencia más activa. Profesor, vuelvo a reiterarle mi agradecimiento por esa gentileza de usted compartir esos conocimientos conmigo. Gracias mil. Y con todos mis seguidores. Gracias mil. Habrá muchos seguidores más. Bueno, a todos les invito a que nos sintonicen de nuevo en otro episodio de Economía y Finanzas Online. En esta ocasión estamos hablando de historia, pero es para llegar finalmente a la historia económica dominicana. Pues muchísimas gracias por la atención prestada y hasta luego.